Libro La búsqueda de los elementos de Isaac Asimov, capítulo 7, Las partículas invisibles. La nueva química de Lavoisier hizo aún más intrigante que nunca la antigua pregunta: ¿qué era, a fin de cuentas, un elemento? ¿Qué distinguía uno de otros? Existía una larga y creciente lista de elementos, muchos de los cuales poseen algunas propiedades comunes. Por ejemplo, el hierro, el cobalto y el níquel eran muy similares en diversas formas, pero el hierro no podía cambiarse en níquel o cobalto, lo mismo que el plomo no podía ser transmutado en oro. El hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno eran todos ellos gases incoloros, pero los tres se comportaban de maneras muy diferentes cuando se les calentaba, y ninguna cantidad de tratamiento violento podía transformarlos al uno en el otro. Al cabo de 2 décadas de la muerte de Lavoisier, el misterio de la inmutabilidad de los elementos estaba resuelto. En realidad, la clave para todo aquel asunto había sido conjeturada por unos cuantos inspirados griegos hacia allá de más de 2000 años. El filósofo griego Anaxágoras parece haber sido el primero en sugerir que toda la materia estaba hecha de pequeñas partículas. Leucipo de Mileto quedó intrigado por la idea y la discutió con su discípulo Demócrito, al que no debe confundirse con el alquimista Bolos Demócrito. Demócrito desarrolló más tarde esta idea. Había nacido en una pequeña ciudad del Egeo llamada Abdera. Los griegos consideraban a Abdera como una típica población de palurdos y empezaron a denominar abderitas a los tipos ignorantes del campo. Demócrito fue un abderita que podía ser cualquier cosa menos ignorante. Se convirtió en uno de los más famosos filósofos de Grecia. Digamos de paso que le llamaban el filósofo sonriente debido a su aspecto jovial. Demócrito, decidió que unas partículas invisibles eran las que formaban cada elemento y que la naturaleza del elemento dependía de la forma de las partículas. Así, el agua debía estar formada por esferas suaves, la cual explicaría el por qué el agua fluía con tanta facilidad. Las partículas de tierra deberían ser cubos, lo cual estaría en relación con la dureza y la estabilidad de este elemento. Las partículas de fuego serían agudas y puntiagudas, lo cual explicaría por qué el fuego lastima. De estos varios tipos de partículas, decía Demócrito, deberían estar construidas todas las sustancias conocidas. Llamó a las pequeñas partículas átomos, de una palabra griega que significa invisible, porque sostenía que no podían ser destruidos o desmenuzados en otros más pequeños. Desgraciadamente, la teoría de Demócrito fue ridiculizada por Aristóteles, el más influyente de los antiguos filósofos. Además, los escritos de Demócrito se perdieron, por lo que sus ideas solo pudieron ser conservadas en forma de ocasionales referencias críticas a los mismos por parte de los demás filósofos. Sin embargo, la teoría de los átomos no murió. Epicurno de Samos fue un acérrimo partidario de las ideas de Demócrito. En el último siglo antes de Jesucristo, el filósofo romano Lucrecio, en un epicúreo, revivió la teoría atómica con su famoso de Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. El libro de Lucrecio, escrito en latín, continuó teniendo la influencia a través de toda la Edad Media. Y lo mismo sucedió con un libro de un filósofo naturalista griego del siglo III llamado Herón. Su obra, titulada Pneumática acerca del aire, describía experimentos con el aire y explicaba los resultados de unos términos de la teoría de que el aire estaba compuesto de los átomos. Luego, en el siglo XVIII, los experimentos de Robert Boyle prestaron más apoyo a la teoría cuando mostró que una cantidad dada de aire podía ser comprimida hasta adquirir un volumen cada vez más pequeño al incrementar la presión. Esto ciertamente indicaba que el aire estaba compuesto de partículas rodeadas de espacios vacíos. A través de los siglos XVII y XVIII, el atomismo alcanzó cada vez más interés. El gran Isaac Newton creía en la existencia de átomos, pero la prueba de su existencia no se obtuvo hasta que los químicos comenzaron a estudiar las sustancias por métodos de pesada, que habían sido introducidos por Lavoisier. En 1797, Joseph-Louis Proust, un francés que trabajaba en España, alcanzó un importante descubrimiento a partir del peso de los compuestos. Averiguó que los elementos siempre se combinaban en ciertas definidas proporciones según el peso. Por ejemplo, en el carbonato de cobre, un compuesto de cobre, carbono y oxígeno, la proporción de peso era siempre de 5 partes de cobre, 4 de oxígeno y 1 de carbono, es decir, una proporción de 5, 4, 1. La ley de las proporciones definidas de Proust fue la primera confirmación específica de la idea atómica. Si la materia estaba hecha de indivisibles bloques de construcción,
Esto era exactamente lo que uno esperaría encontrar, elementos que se combinan en una proporción numérica como por ejemplo 5:1 o 4:1 y nunca 5:4:1 o 4,5:1, porque no puede conseguir una fracción de los átomos. Luego se produjo una posterior observación, la cual realmente estableció la teoría atómica. El hombre que dio aquel paso y formuló la teoría en unos términos comprensibles fue John Dalton, de Inglaterra. Dalton era un maestro de la escuela cuáquero en una pequeña ciudad inglesa. Se convirtió en un entusiasta del saber que se interesó por todas las ciencias. Entre otras cosas, construyó instrumentos para estudiar el tiempo, trazó cuidados registros diarios del tiempo durante 46 años y escribió un libro que le permite ser considerado uno de los fundadores de la ciencia de la meteorología. Otro de sus logros fue el descubrimiento de la ceguera a los colores, que aún se sigue llamando daltonismo en su honor. Dalton era personalmente ciego a los colores, pero este inconveniente no le impidió dedicarse a la química y conseguir sus mayores descubrimientos. Dalton empezó con la ley de Proust de las proporciones definidas. Sentía particularmente sorprendido con el hecho de que los dos elementos pudiesen combinarse más de una forma. Por ejemplo, había dos diferentes óxidos de carbono, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Naturalmente los gases no eran entonces conocidos por esos nombres. En el dióxido de carbono, la proporción de oxígeno y del carbono por pesos era de 8:3, y en el monóxido de carbono de 4:3. En otras palabras, la proporción de oxígeno de E del primer compuesto era exactamente 2 veces que el segundo. Dalton llamó su descubrimiento la ley de proporciones múltiples. ¿Y eso qué significaba? Si tomamos el caso de los óxidos de carbono, ¿qué otra cosa podía significar, excepto que el dióxido de carbono tenía 2 átomos de oxígeno por uno de carbono, y el monóxido de carbono tenía un átomo de oxígeno por otro de carbono? Inmediatamente después, en 1803, Dalton se dedicó a la teoría atómica y trabajó en ella, por primera vez con un detalle racional. Cada elemento consistía en una clase particular de átomo. Los átomos de varios elementos diferían en el peso. Dado que un compuesto de un carbono de oxígeno monóxido de carbono, la proporción de carbono a oxígeno en peso era de 3:4. El átomo de carbono debía ser 3/4 partes del peso del átomo de oxígeno. De este modo, Dalton elaboró los pesos relativos de un gran número de elementos. Decidió que la distinción clave entre los diferentes elementos radicaba en las diferencias de su peso atómico. Aquí había una razonable explicación de por qué el plomo no puede transformarse en oro, o el hierro en cobalto, o el hidrógeno en nitrógeno. Para convertir un elemento a otro se necesita cambiar los átomos de un peso en átomos de otro peso, una cosa que era imposible de conseguir con la química y solo se lograría con la física nuclear en el siglo 2000. Dalton publicó su teoría atómica en un libro, con el título El nuevo sistema de filosofía química. Su nuevo sistema encontró resistencia, pero la mayoría de los químicos lo aceptaron enseguida. ¿Por qué de repente se aceptaba con entusiasmo las opiniones de Dalton, mientras que durante miles de años los científicos no habían tomado en serio la sugerencia de Demócrito sobre la misma idea? Lo que ocurría es que, en realidad, todo el telón de fondo había cambiado. Ahora se llevaba ya siglo y medio de detalladas observaciones y experimentos para respaldar la interpretación de Dalton. Demostró que su teoría atómica podía explicar todas las observaciones y menciones. Una variedad de tierras. El descubrimiento de los nuevos elementos se aceleró. Ya lo había hecho incluso antes de que Dalton expusiera su teoría. Uno de los más activos descubridores fue un químico alemán llamado Martin Heinrich Klaproth, de 1743 a 1817. Al igual que Schele, Klaproth comenzó como mancebo de botánica y llegó a convertirse en una gran autoridad en minerales y profesor de química en la Universidad de Berlín. En 1789, el año de la publicación del Tratado de Lavoisier, Klaproth estaba investigando un mineral oscuro y pesado que se había encontrado en una antigua mina de Bohemia. Disolvió el material con un ácido fuerte y luego neutralizó el ácido. Se depositó polvo amarillo. Klaproth decidió correctamente que aquello era óxido del nuevo metal. Siguiendo la pauta de los alquimistas que habían denominado a los elementos con forma de los planetas, Klaproth accedió al metal el nombre del planeta Urano, que había sido descubierto en los cielos apenas 8 años antes. Así que el nuevo elemento fue llamado uranio. En el mismo año, Klaproth extrajo el oxígeno de otro nuevo metal de una piedra semipreciosa llamado zircón y denominó este elemento zirconio. Klaproth era un hombre que no albergaba deseos de alcanzar fama alguna que no le correspondiese. Anotó que en 1782 Frank Joseph Müller había descubierto un elemento nuevo que fuera pasado por alto y al que todavía no se le había dado nombre, véase capítulo 5. Klaproth llamó la atención del mundo científico y denominó el elemento telurio, tierra.
tuvo cuidado de señalar que la fama de aquel descubrimiento pertenecía a Müller. Hizo lo mismo por otro sacerdote inglés llamado William Gregor, el cual en 1791 descubrió el óxido de un nuevo metal en una arena negra que encontró en su propia parroquia. La descripción de Gregor pasó inadvertida hasta que Klaproth llamó la atención hacia ella. De nuevo sugirió un nombre para aquel elemento titanio, según los titanes de la mitología griega, y atribuyó a Gregor la fama del descubrimiento. La virtud siempre trae aparejada su recompensa. Lavoisier nunca recibió la fama del descubridor de elementos como tanto ansiaba. Por otra parte, Klaproth, que hizo todo lo que pudo por evitar una fama inmerecida, sin embargo, a menudo es considerado como el descubridor del telurio y del titanio. Los óxidos de uranio, circonio y titanio fueron llamados tierras, porque eran insolubles en agua y no se veían afectados por el calor. En 1794 fue descubierta una particularmente interesante nueva tierra, en un mineral obtenido en una cantera de piedra en la pequeña ciudad de Ytterby, en Suecia. Acabó por llegar a manos de un químico finlandés llamado Juan Gadolin, otro de los discípulos del Bergman, Best capítulo 5. Gadolin llamó al nuevo metal Yttria, por el nombre de la ciudad, y el metal en sí llegó con el tiempo a ser conocido como yttrio, y Gadolin consiguió que se le atribuyera su descubrimiento. Esta nueva tierra era en extremo infrecuente, por lo cual se le llamó tierra rara. Muy pronto aparecieron otras tierras raras. Un muchacho sueco de 15 años llamado Wilhelm Hinsinger encontró un interesante mineral en la finca de su padre y lo envió a Shelley para un análisis. El pobre desafortunado Shelley no encontró nada desacostumbrado en él, pero Hinsinger siguió conservando su interés por el mineral y posteriormente, a la edad de 37 años, mostró que contenía un nuevo elemento. Lo llamó Cerio por el asteroide Ceres que había sido descubierto en 1801. En 1798, un químico francés, Louis-Nicolas Vauquelin, estaba analizando un mineral que había sido descubierto en Siberia. Consiguió del mismo unos hermosos compuestos rojos y amarillos, que se volvían de un brillante color verde cuando se añadían determinados productos químicos. De estos compuestos extrajo el óxido de un nuevo metal. Calentando el óxido con carbón vegetal, aisló trozos de metal en sí. Lo llamó cromo, de la palabra griega croma, que significa color. Al año siguiente, Vauquelin descubrió un óxido de otro nuevo metal en una gema semipreciosa llamado berilio. Este metal sería denominado berilio. Aproximadamente hacia el mismo tiempo, Estados Unidos contribuyó con un nuevo elemento. Antes de la Revolución, el gobernador colonial había enviado a Londres un mineral raro encontrado en Connecticut. En 1801, un químico inglés, Charles Hatchett, cortó un trozo de la muestra y lo analizó. Decía que contenía un nuevo metal y lo llamó Columbio, por Columbia, el poético sobrenombre de la nueva nación de Estados Unidos. Algunos años después, el químico inglés William Hyde Wollaston, tras analizar un segundo fragmento, declaró que el columbio era el mismo elemento que el tantalio, que había sido descubierto por un químico sueco, Anders Gustav Ekeberg, y que le había puesto el nombre tomado de Tántalo, uno de los personajes de la mitología griega. Finalmente, en 1846, el asunto fue zanjado por un químico alemán, Heinrich Rose, el cual probó que Hatchett tenía razón y que Wollaston estaba equivocado. El columbio era muy similar al tantalio, pero no idéntico a él. A causa de su semejanza con el tantalio, Ross dio al columbio el nuevo nombre de niobio por Niobe, la hija de Tántalo. Durante muchos años los europeos llamaron al elemento niobio y los norteamericanos columbio, pero en la actualidad el nombre oficial es del novio. Wollaston enmendó su yerro desenterrando algunos descubrimientos genuinos. Le gustaba trabajar con los minerales de platino, un metal muy fascinante. Al igual que el oro, era un metal noble, es decir, que formaba compuestos con muchas dificultades y que, además, no se enmohecía u oxidaba. No era tan hermoso como el oro, ningún metal lo es, pero era mucho más raro y más valioso. Al igual que el oro, el platino podía ser disuelto en agua regia, pero dio la casualidad de que también se disolvieron con él algunas de sus impurezas. Wollaston separó esas impurezas y en 1803 descubrió dos metales ligeros que eran similares en comportamiento al platino, pero no nobles. Lo llamó paladio y rodio. Paladio en honor a un planetoide recientemente descubierto y rodio, del griego rodon, de color rosa, puesto que es un elemento formado compuesto por ese color. Y otro químico inglés, Smithson Tennant, con quien Wollaston había trabajado en un tiempo como ayudante, encontró otros dos metales en el platino,
que eran más nobles que el platino. No eran solubles en agua regia, tales les llamó osmio e iridio. El osmio, del griego osme, que significa olor, dado que uno de los compuestos del elemento tiene un aroma desagradable. El iridio fue denominado así de la palabra griega iris, arco iris, por el colorido de sus compuestos. Como resumen de este capítulo, en la tabla 5 presentamos una lista de los elementos descubiertos en los siglos XVII al XXI.